Realidad perdida. Esta noche vamos a hablar sobre un tema espectacular que ustedes mandaron al Facebook del QD Show. Muchas gracias por tantos mensajes. Esta noche hablamos de los actores de Crisis. Exactamente, y recapitulando un poquito lo que tuvimos la semana pasada, cerramos justamente un ciclo de todos los asesinatos y temas de realidad perdida como que de Crónica Roja, hablando de los niveles de la maldad y del índice de la maldad. Hoy hablamos de los actores de Crisis porque vamos a iniciar un nuevo ciclo en estos meses que restan del año de todas las operaciones denominadas falsas bandera, que es un tema extraordinario y yo sé que a muchas personas a las que les encantan las conspiraciones pues van a quedar totalmente atrapados. Hablemos, pero como introducción, de los actores de Crisis. ¿Qué son? Los actores de Crisis como tal son personas que están como que predeterminadas y ensayadas y se las contrata, puede ser de manera privada o de manera gubernamental, para actuar mientras sucede una crisis. Son las personas que aparecen en las fotografías, ¿verdad? Si no me equivoco. No tanto así. Es decir, a ver, ¿qué es lo que sucede? Pensando bien y en los mejores casos, ponte que tú eres un reportero de la CNN o de la NBC, de donde tú quieras, y vas a un lugar donde ha ocurrido un atentado, digamos el atentado de Charlie Hebdo en París, digamos, ¿no? En Francia. Entonces, como todo es conmoción, obviamente tal vez tú no te sientes cómodo yendo por detrás de las víctimas para que ellos te den un testimonio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recrea esta escena, bueno, es decir, se le enseña a esta persona más o menos todo lo que ha pasado. Esta persona como actor profesional se mete en su papel y puede darte un testimonio no tan desgarrador como el de una víctima presencial, pero sí, digamos, algo lo suficientemente creíble y entendible para que los telespectadores lo vean y realmente les llegue a conmover, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Eso es en el mejor de los casos, o sea, como que procurando ver el bien de la noticia, el bien de la nota. Si hablamos de este tema en conspiración, todo esto surge de manera, entre comillas, reciente. Hace unos años se dio el atentado de Sandy Hook, un atentado donde lastimosamente murieron más de 25 niños y profesores, justamente porque un loco entró y empezó a dispararle a toda la gente. Se dice que en Estados Unidos se da un tiroteo de muchas personas o hacia muchas personas una vez al día. Entonces el gobierno trata de despertar la conciencia para que la gente vea que es necesario regular la tenencia de armas en Estados Unidos. Las conspiraciones dicen que el gobierno de Estados Unidos o monta muchos de estos atentados o los patrocina, digamos, o simplemente pues es como que falsa bandera, es decir, por este bien mayor nosotros vamos a hacer esto teniendo víctimas y todo eso no importa y lo vamos a realizar. Estos actores de Crisis surgen de este atentado porque habían muchas fotografías que circulaban en internet. Hay 3 casos que han llamado sumamente la atención. El primero es el caso de Aurora. En esta imagen que vemos en este momento aparece una chica tapándose la boca y tú la ves realmente con una cara de desesperación. Te dice que es una de las personas sobrevivientes al atentado de Sandy Hook. Pero algo irregular que pasa con esta muchacha es que su fotografía o el de una persona muy parecida a ella ya había sido vista en un atentado meses antes, también como presunta víctima que había salido con vida. También se la ve en el atentado que se realizó meses después en Boston como una víctima que había salido con vida y posteriormente en un atentado en Francia también se ve la misma fotografía de la chica pues llorando. Entonces la gente ahí empezó a especular así. Tan mala suerte. Sí, o sea, esta chica realmente está súper enchachada, ¿no? De estar en estos sitios de desgracia. ¿O qué es lo que pasa? Ahí empezó como que a rumorearse un montón de cosas. En este atentado de Sandy Hook, justamente aparece la fotografía de este niño que estamos viendo, que es un niño que habría muerto en esta tragedia. Lastimosamente, bueno, en el atentado de Sandy Hook, dicen que ha sido tan sangriento este atentado que nadie a ciencia cierta pudo ver los cuerpos, ¿ya? Y se limpió la escena muy rápidamente. Pero se dice que esto era por respeto a todas las víctimas. Al final estamos hablando de una matanza de niños. Pero ¿qué es lo que pasa con la fotografía de este niño? ¿Ya? Meses después,
en Oriente se realiza una protesta justamente de un atentado a una escuela donde también se habían asesinado a muchos niños. Como parte de las fotografías de las víctimas, aparece en este panfleto la fotografía de este niño. ¿Cómo puede ser, dicen las conspiraciones, que este niño haya muerto 2 veces? Uno en el atentado de Sandy Hook y otro en el atentado en Oriente. Ya. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Se ha tratado de buscar muchas explicaciones. Recientemente salió la teoría de que las personas en Oriente habían tomado la imagen del niño como una especie de bandera para decir que esto no era la primera vez que pasaba y que de una vez se tomen, digamos, las medidas pertinentes de seguridad en las escuelas. Con esto como que más o menos lo Calmó, explica, digamos. claro, o lo calma de cierta manera. Pero siguen apareciendo distintas pruebas, ¿no? Decir, realmente personas que estaban en el lugar eran oficiales encubiertos. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Uno de los casos que más ha sonado también es el caso de una niña que aparece como víctima de todos los atentados con bombas y aparece esta misma niña cargada por 3 hombres diferentes. La gente empezó a especular que esta niña era una niña actriz, ¿no? Actriz de crisis, a la cual se le estaba fotografiando en 3 atentados también diferentes, porque estaba cargada por 3 hombres diferentes. Después de meses, la prensa salió y dijo que no era que la niña había estado en 3 atentados diferentes, sino que estaba en un solo atentado, en ese atentado, pero que estaba siendo rescatada por diferentes personas y llevada de lugar a lugar por diferentes personas. Esta teoría de Sandy Hook, volviendo a esto, está siendo desentrañada por un señor que se está metiendo en muchos problemas y al cual se lo está tratando, muchos dicen, de silenciar. Y aquí hay puntos de vista. Este señor es muy aclamado porque dicen, al fin alguien que nos va a contar la verdad, pero también entras a lidiar, digamos, con el sufrimiento humano, porque todo esto es real, ¿no? Entonces realmente han habido víctimas y hay personas que están sufriendo por su partida. Pero este señor ha dado a conocer muchísimas más detalles y muchísimas más cosas, pero obviamente está siendo censurado. El hecho de que lo censuren ya a la gente le despierta mucha más curiosidad. ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿qué está pasando? O sea, si es un loco por último, que lo dejen hablar y ya. Pero el señor se ha tomado el, entre comillas, atrevimiento de ir al poblado donde se realizó esta masacre y hostigar a las víctimas. Dice, estas víctimas nunca han existido porque nadie es capaz de mostrarme certificados de nacimiento, nadie es capaz de mostrarme certificados de defunción, entonces no hay ninguna prueba de que estas personas han existido y realmente todo ha sido montado. Los pobladores, por su parte, dicen, nosotros no nos vamos a rebajar a darle pruebas a este señor que incluso nos ha llegado a ofrecer $100,000 por nuestro testimonio, pero nosotros sabemos que él no tiene ni $5 para darnos, entonces lo único que queremos hacer es que él se retire. Entonces lo llevan persiguiendo de un lado al otro lado. Pero todo esto, como te decía al inicio, nos abre la puerta para hablar de un tema muchísimo más grande, que son las falsas banderas. Las falsas banderas son justamente todas aquellas guerras, todos aquellos desastres, todas aquellas revoluciones, que se hacen. Hablemos del caso que vamos a hablar un poquito la próxima semana. Hablemos del famoso caso del 11 de septiembre. Que se dice que fue un autoatentado. Que existen muchas conspiraciones, que la más sonada es que Estados Unidos habría montado todo este atentado para su ingreso a Oriente. Ese es el ejemplo más clásico de una falsa bandera y con esto iniciamos este nuevo ciclo. La siguiente semana no se pueden perder Realidad Perdida, porque comenzamos un ciclo espectacular.